en contra tuya. Bueno, hoy nos acompaña un evangelista, un hombre de Dios, que Dios usa poderosamente, ¿verdad? Un ministerio bien bonito, se ha mantenido en el evangelio, y eso es importante cuando la juventud, los hombres de Dios, a pesar de las vicisitudes, las dificultades y los años, se mantienen firmes y con ese gozo y ese fuego del Espíritu Santo. Eso es evidencia de que realmente le alcanzó el evangelio de verdad. Así que está con nosotros nuestro hermano Reinaldo Alcántara, mi hermano. Bienvenido, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es un placer estar aquí contigo compartiendo este momento de bendición que yo sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente. Sé que Dios va a impactar a esta generación con una palabra poderosa del mensaje de Dios. Así que te damos gracias por la invitación, manito. Amén. Eso va a estar poderoso. Así que, ministro, fluya. Pues yo sé que hay una palabra que va a bendecir ahí los que nos están viendo a través de Telecanal 28 y también los que nos van a ver, nos están viendo en vivo en Facebook, Visión de Águila TV, y los que nos van a ver a través de YouTube y otras redes sociales ya más adelante. Así que fluya, ministro. Amén, amén, manito. Gracias por la oportunidad. Quiero compartir la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, capítulo 37. Quiero empezar con la lectura de la palabra de Dios. Y dicen así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de estanque de hueso y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto seco en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: y aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Quiero hablar en estos minutos sobre el oficio o la misión de un profeta, amado. Sabemos que un profeta, Dios, en la antigüedad los profetas eran usados, eran movidos por Dios. El profeta rendía muchas cualidades, y una de ellas era que el profeta estaba en el secreto, estaba escondido siempre el profeta. El profeta siempre estaba buscando, aleluya, siempre estaba buscando una palabra de parte de Dios. Y este profeta, Ezequiel, aleluya, Dios levanta a este profeta en medio de un momento difícil, en medio de un momento caótico, en medio de una situación crítica. Y Dios levanta a Ezequiel y le enseña una visión. Le enseña una visión y Dios le dice al profeta Ezequiel, y lo lleva a un valle de huesos secos. Es importante entender que Dios lleva a este profeta a un valle de huesos secos. Y los huesos estaban secos en gran manera. Y Dios le dice al profeta: y vivirán estos huesos. O sea, Dios le hace una pregunta a este profeta para ver si el profeta entiende si van a vivir estos huesos. Aleluya. Y la Biblia dice que el profeta le dijo: solo tú, Jehová, lo sabe. Porque solo Jehová sabe la condición. Solo Jehová tiene la capacidad de levantar a alguien que esté en el piso. Solo Jehová tiene la capacidad de restaurar a alguien que está muerto. Me impresiona porque Jehová le manda y le lleva a un valle de huesos secos. Estamos hablando de huesos que quizá no tienen esperanza. Estamos hablando de huesos, de cadáveres, aleluya, que ya perdieron la carne. Y Dios lo lleva a ese lugar y le dice: profetízale a esa gente. Y eso es lo que Dios va a hacer con esta generación. Dios lo va a llevar a lugares áridos. Dios lo va a llevar a lugares difíciles. Los profetas de Dios se reconocen porque en un momento de escasez, ahí es que tiene que profetizar. Amén. Ahí es que tiene que hablar palabra de Dios. Y Dios levanta a este profeta y le dice: profetízale estos huesos. Santo. Wow. Y esto es lo que Dios va a hacer con esta generación. Lo va a llevar a barrios difíciles, a barrios
a barrios marginales donde ya han perdido la esperanza, donde ya han perdido, aleluya, la esperanza de que se van a volver a levantar. Dios va a levantar a los profetas para llevarlo a aquel lugar, a darle una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra de levantamiento, a alguien que entienda que se tiene que levantar porque el profeta le dio la palabra. Gloria a Dios. Aquí hay algo impresionante, y es que el profeta recibe la palabra de Dios, y por la palabra de Dios los huesos se van a restaurar. Por la palabra de Dios los huesos se van a levantar. Y es impresionante que Dios le hace esta pregunta al profeta: ¿y vivirán estos huesos? Y él le dice: solo tú, Jehová, lo sabe. Porque Jehová es quien sabe cuando los huesos se van a levantar y van a ser restaurados. Santo. Eso es poderoso, mi amado. Y una de las cosas que me impresiona es cuando especifica que que esos huesos estaban secos y en gran manera. Eso habla de que humanamente era imposible que esos huesos pudieran nuevamente a tener vida. Así es. Que esos tuétanos volvieran nuevamente a fluir por ellos esa sangre. Y en las membranas donde se producen. Era difícil. La ciencia no tenía manera de hacer esto funcionar. Pero cuando Dios le hace esa pregunta al profeta: ¿tú crees que esos huesos vivirán? Está esperando a ver el nivel de fe que tiene ese profeta, que va a provocar que el milagro se haga. Gloria a Dios. Recuerda que la Biblia dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y a Dios le encanta esa manifestación cuando ya la ciencia, cuando el hombre entiende de que no hay posibilidad, ahí es donde la magnificencia de su poder, su grandeza se manifiesta para mostrar a los hombres que su poder es ilimitable. Así es, así es. Y le digo al profeta, escucha, y le dice: hijo de hombre, vivirán estos huesos. Pero el verso 4 dice: y me dijo, profetiza sobre estos huesos, y dile, hueso seco, oí palabra de Jehová. Eso es poderoso. O sea, profetiza. Yo me di cuenta leyendo esto que hay huesos que están secos por falta de un profeta. Exactamente. Con palabra de Dios de verdad, porque hay muchos por ahí que se llaman ser profetas. Ser profeta. Ahora, un profeta que porte el ADN de la palabra de Dios, que dice la Biblia que son espíritus. Así es. Dios está esperando ese profeta. Porque que el profeta le da vida a los muertos. Así es. O sea, una de las cosas que caracteriza al profeta es que el profeta en tiempo de crisis hace que los cielos se abran. Amén. Y este profeta, Dios le dijo: profetízale entonces. Porque hay huesos, hay personas en condiciones espirituales, personas con una necesidad, personas que están muertos por causa de una palabra profética. Tú sabes que la palabra tiene poder. Así es. Y por eso uno tiene que tener cuidado con lo que uno declara. Santo. Hay madres declarando a sus hijos para el otro y no sabe que la palabra tiene poder. Por eso Dios le dijo al profeta: profetízale estos huesos y ellos van a vivir. Profetízale y se van a levantar. Profetízale y van a ser restaurados. Aleluya. La profecía cambia las cosas. Y cuando hablamos de profecía, estamos hablando de la palabra de Dios. Amén. La palabra de vida. Porque hay personas que cuando se habla de profecía entienden que es un profeta que les revela el futuro, un profeta, que eso es de profeta, que un profeta que le declare todo lo que está viviendo. Número de cédula. Su número de cédula, su apellido. Pero cuando se habla la palabra de Dios, cuando se profetiza acerca de lo que Dios dice, tú estás profetizando. Cuando se habla del reino, se está profetizando. Cuando se habla del mensaje de Dios, se está profetizando. Por eso Ezequiel profetizó en medio de esta crisis. Y la Biblia dice que Dios iba a poner tendones. Hermano, no era fácil la profecía que le estaba dando. Dios le iba a poner tendones a los huesos. Le iba a poner carne. Ahí había, varón de Dios, ahí había un trabajo espiritual bien amplio. Porque recuerda que esos huesos estaban secos, pero no solamente eso, sino que estaban dispersados. Dispersados. Y ahí hay una realidad espiritual. Y yo creo que describe en gran manera la vida de los creyentes hoy en día en el ámbito espiritual. Y lo interpretamos según la revelación, la desunión que hay.
Así es. Que tú eres de tal denominación, que tú eres de tal congregación, que tú eres profeta, yo pastor. No podemos mezclar, no hay uno más otro nivel que otro. Y es un problema espiritual de distanciamiento que hace que se agrave el milagro. O sea, según la óptica del hombre, porque están secos y están dispersados. Así es. Hace que se agrave el milagro primero de la unión para que luego se ejecute lo posterior, que es que reciban vida. Entonces Dios, en medio de toda esa problemática, división, porque están esparcidos, imagínate tú, hueso, ¿cómo sé yo que un hueso que está allá que se junten huesos con huesos? ¿Tú me estás entendiendo? Un hueso que está allá a una distancia pertenece también a la estructura de este hueso. Es bien complicado. Eso es para uno decir, por eso él le preguntó al profeta y le dijo, dime, ¿vivirán? Eso es para que el profeta diga literalmente, no hay manera, Señor. No hay manera. Porque es que mira dónde están y cómo sé yo que este hueso se va a unir con este hueso. Wow, Dios mío. Aleluya. Wow. Porque yo no sé ni siquiera en este valle si los que están son dominicanos, si los que están son haitianos. Yo no sé cuál es la cultura de esos huesos. Por eso fue que le dijo, solo tú, Jehová, lo sabes. Ahí fue lo poderoso. Cuando él le dice al Señor, solo tú, Jehová, lo sabes, le está dando el permiso a Dios. Dios no necesita permiso, pero estoy hablando en el ámbito literal, para que Él se manifieste como lo que Él es. Que es lo que pasa muchas veces. A veces nosotros estamos evocando un milagro. Nosotros tenemos en nuestra mente un proyecto de lo que queremos que Dios haga. El problema es que cuando tú quieres que Dios se mueva conforme a tus proyectos, a tus pensamientos, hay un problema. Porque dice la palabra que los pensamientos de Dios son más profundos que nuestros pensamientos. Ahora bien, cuando tú permites que Dios se manifieste conforme a la grandeza de su nombre, gloria a Dios, entonces ahí es donde Él obra. Porque tú no vas a poner a Dios en un patrón limitante. Porque hay gente que creen que Dios es poderoso para sanar un dolor de cabeza, pero cuando tienen un cáncer, dicen, bueno, yo tengo fe, aunque yo muera voy a ser salvo, pero no tienen fe que Dios lo va a sanar. Así es. Porque Él lo sana un dolor de cabeza, pero el cáncer de que mata. ¿Me entiendes? Entonces a veces la gente está en esa posición de no creer cuando realmente deben de exhibir esa fe grande. Ah, no, Dios me sanó de un dolor de un pie, de un dolor de cabeza, ya, y lo limitan a ese nivel. Pero Dios quiere que tú entiendas que para Él no es nada imposible. Así es. Por eso le preguntó al profeta, para saber cuál era el grado de fe que él tenía, para entonces comenzar a ver, a experimentar algo que nunca sus ojos habían visto. Y lo que Dios está diciendo por medio de lo que usted está trayendo, profeta, es que en este tiempo, donde quizá pensamos que, óyeme, debería de haber más manifestación, y qué es lo que está pensando, que hay poco milagro, y qué es lo que pasa, que hay pocas actividades, hay poca confraternidad, hay poca unión. Vuelve y resalta lo que dice la palabra, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. O sea, lo que Dios va a hacer en este tiempo, tiempo pasado, no va a haber comparación. Gloria a Dios. Dios lo que necesita es 2 o 3 que tengan fe. Así y es. si no tienen ese nivel de fe, por lo menos entiendan de que Dios lo puede hacer. Gloria a Dios. Alábale. Así es. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es poderoso. Es poderoso porque esta generación, amado, esta generación le hace falta estos hombres de Dios. Así es. Estos hombres de Dios que saben darle vida aún a lo seco. Una de las cosas acá, amado, es que los huesos no se unieron hasta que el profeta no habló. Exacto. Por eso es que la iglesia no puede estar en silencio. La iglesia tiene que proclamar el reino, Amén. que proclamar el mensaje. Así es. Oye, el mensaje de Dios le va a dar vida a los muertos. Y esto me lleva a la historia cuando este hombre Felipe estaba en aquella ciudad que había un mago. Esta ciudad estaba atada, estaba poseída, pero había un hombre de Dios que llegó con un mensaje. Gloria a Dios. Y una ciudad cautiva recibió liberación por el poder de Dios. Y aún el mismo que practicaba la brujería fue tocado por el poder de Dios. Amén. Y eso es así. Yo creo que cuando la palabra de Dios se predica, los enfermos se sanan.
Cuando la palabra de Dios se predica, las personas son restauradas. Cuando la palabra de Dios se predica, la gente recibe vida. Pero una de las cosas que son impresionantes acá, y era que aunque se unieron los huesos, aunque recibieron tendones, aunque la carne se le levantó, faltaba algo. ¿Qué era lo que faltaba, profeta? La vida. Que el Espíritu soplara, que el neuma, que el ruá, que el soplo de Dios, que la presencia de Dios soplara sobre ellos. Santo. Y cuando el Espíritu de Dios sopló, entonces los huesos se levantaron. Santo. Hay personas que tienen tendones. Esto en el sentido espiritual. Ahí vemos gente con formación que no es mala. Gente Tienen muy todos preparada sus que no huesos, es mala. Sus tendones, pero le falta. Le falta el Espíritu. Wow. Y hasta que el Espíritu no viene, esa persona no puede ser levantada. Hasta que el Espíritu no viene, esa persona no puede ser restaurada. Hasta que el Espíritu no viene, no hay vida. Es que literalmente un cuerpo sin espíritu no tiene movimiento. Ay, Dios mío. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto es espiritual, como le dije ahorita, porque obviamente diría alguien que esté escuchando y que no entienda la revelación, pero yo estoy vivo, tengo espíritu, tengo mis huesos, tengo movimiento, pero en lo espiritual estás muerto. En lo espiritual. Estás muerto. Es la descripción de esos valles de huesos secos. Tú necesitas el Espíritu de Dios para que te vivifique. Wow. Para que tú cambies de óptica. Porque ahora mismo tú estás viendo lo malo como bueno y lo bueno como malo. Ahora mismo tus caminos son torcidos. Ahora mismo hay mucha gente sumida en la depresión. Hay mucha gente que no tienen gozo, no tienen paz. Entonces, igual a como se encontraban esos huesos secos. Así Que es. solamente luego ellos se unifica cada hueso. Vienen los tendones, pero le faltó el aliento de vida. Le faltaba el espíritu. Hay gente que hasta que no tenga un toque del Espíritu Santo de Dios, no van a saber lo que es vida. Wow. No van a saber. Hay gente que lo que andan deseándose que alguien o lo quite, que Dios lo mate o lo que sea, porque están vivos, pero es como que si están muertos. Está muerto. Y mucha gente espiritualmente también se encuentra en ese estado. Ya no tienen gozo, ya no sienten la presencia de Dios, Wow. ya el hablar en lengua para ellos es extraño, que le digan varón de Dios también es una vergüenza. Porque es que cuando ese espíritu no está en ti, ese aliento espiritual no está en ti, tú estás seco. Por eso el libro de Isaías dice proféticamente, ya no seréis llamado hierba seca, sino plantío de Jehová para gloria de su nombre. O sea que va a haber un rebeldecimiento, un nuevo resurgir, para que eso que estaba seco, eso que estaba muerto reciba vida y nuevamente comience a funcionar, una regeneración. Una regeneración. Eso es lo que hace falta. Porque, señores, obviamente, como el mundo se encuentra en estos tiempos, tanto libertinaje y tantas cosas, es para que el aliento espiritual de Dios en el ser humano se vaya extrayendo. Usted no ve las distracciones que hay, varón. Así es. Hoy en día usted meterse en ayuno, en oración, no es un secreto, sino un contenido. Wow. Entonces ahí es una evidencia de que hay problemas. La gente Yo me acuerdo que yo me sabía, habíamos ministros que nos sabíamos meter hasta por 7 días de ayuno, pero en ese lugar habían otros que se metían hasta por 40 y 30 y no había celular, no había una grabación. De hecho, salíamos de ahí que no sabíamos ni qué hora era, ni qué día, ni en qué mes estábamos. Wow. ¿Me está entendiendo? Entonces es una evidencia de cómo las distracciones están quitando ese aliento de vida. Para que tú comiences a entrar en ese estado que se encontraban los huesos secos. Wow. Por eso que mucha gente ya ven imposible volver a ver que Dios lo use como lo usaba antes. Dicen, es difícil. Y viven de lo que yo era. Y es problemático eso, ministro de Dios. Así es. Entonces cuando el Espíritu vino, entonces tuvieron vida. Y eso nos lleva al principio, sobre lo que tú estás diciendo, manito. Al principio,
Génesis capítulo 1, verso 27, y dice la Biblia, y sopló Dios aliento de vida sobre el hombre, y fue el hombre un ser viviente. O sea, el hombre está vivo, es por el aliento de vida que Dios le da. Que es el que vuelve cuando el hombre parte de esta tierra. Es el que vuelve. Pero así mismo como cuando una persona no tiene ese aliento de vida, está muerto. ¿En qué? En delitos y pecados. Así es. Wow, eso es demasiado poderoso. Y yo creo que está conectado a lo que estamos viviendo actualmente, profeta de Dios. Usted decía algo ahorita que quiero enfatizar acerca de lo poderoso que es la palabra. Usted decía que habían personas que lo que necesitaban era una verdadera palabra de Dios, una profecía verdadera. Y cuando usted lee la Biblia, creo que en Lucas, acerca de cuando Jesús entró a Samaria, creo que fue, que habían cuatro amigos, eran 5, había uno que estaba paralítico, y habían 4 amigos que lo llevaban en una cama, donde estaba Jesús. No cabía, dice, una gente no cabía. Y los amigos idearon romper el techo para bajar a su amigo frente a Jesús y que fuera sanado. Y lo más poderoso, aparte de la fe de los amigos, ahí hay algo poderosísimo. Esas 5 personas, los 4 que lo llevan el paralítico representan los 5 ministerios. Hay uno que está en intensivo, hay uno que está paralítico. Yo no sé cuál ministerio que está paralítico ahora mismo. Analízate tú. Yo no sé si es el profético, yo no sé si es el maestro, yo no sé si es el pastor, yo no sé si es el evangelista. Hay uno que está paralítico. Wow. Aleluya. ¿Y cómo nos damos cuenta cuál es? Bueno, cuando bajan la cama delante de Jesús, lo primero es que ahí tuvo que haber una unidad, una conversación unida de gente de fe. Porque había muchos paralíticos y ninguno habían tenido esa experiencia como la que vivió eso. Al parecer, ese que estaba ahí postrado era un líder. Porque tú tener 4 gente que te lleven es porque tú eres un líder. Es una gente importante. Ahí tiene que haber un ministerio profético pastoral, que está como en intensivo. Entonces, cuando lo bajan frente a Jesús, lo más poderoso es que el hombre lo que necesitó fue una palabra, porque Jesús le dijo, levántate. ¿Qué fue que le dijo primero? Levántate. Eso significa que lo que Jesús transmitió a él era lo que él necesitaba, que era la palabra, lo que usted dijo ahorita. La palabra. El verbo de Dios, que dice la Biblia que fue hecho carne. Wow. ¿Qué es el verbo? En la gramática, lengua española, es todo lo que indica acción, estado o movimiento. O sea, ese hombre estuvo todo ese tiempo paralítico porque no había encontrado la palabra con el ADN para que él se levante. Quizás había muchos profetas que le profetizaron. Quizás hasta los mismos amigos le dijeron en un momento determinado, tú te vas a levantar, pero esa palabra no tenía el ADN para que ese paralítico se levantara. ¿Qué te digo con eso? Hay muchos llamados profetas, pero hay muchos que son profetas de verdad, muchos son llamados. Sí. Pero hay gentes que son tan llamados para ese ministerio, que tienen el ADN, amigos y hermanos que me están escuchando ahí, para que ese milagro que tú estés esperando por mucho tiempo sea recibido. Gloria. Por eso lo que usted decía ahorita, el que tiene el ministerio de profeta, es un hombre apartado. Así es. Son gente rara, son gente de intimidad y comunión con Dios. Son gente que usted no lo va a estar viendo haciendo mucho like, menciono esto porque es que hay cosas que hoy en día son lo que están públicos, pero lo que sabemos, la esencia de Dios, entendemos de que realmente hay muchas cualidades en muchos llamados profetas hoy en día que no lo describen como un verdadero profeta. Cuando ese hombre recibió la palabra de Jesús, lo primero es que se levantó. La primera acción del verbo. Se levantó. Lo segundo es que le dijo, toma tu lecho, acción. Gloria a Dios. Y lo primero fue estado, porque el hombre se encontraba paralítico. Lo segundo fue levántate, que fue acción. El hombre tuvo que levantarse. Y lo tercero fue caminar, que fue movimiento. O sea, claramente está la evidencia de que lo que tú necesitas para levantarte, para que ese cáncer se vaya, para que se vaya la sida,
para que se vaya la hernia, para que se vaya las infecciones, para que se vaya la depresión, para que se vayan esos demonios que te atormentan, para que se vaya cualquier cosa que tú tienes en ti que te está anormalizando. Es una palabra que venga de parte de Dios. Una palabra. De un hombre de intimidad, de un hombre que tiene esencia de Dios. Aquí no estamos hablando de un adivino. Aquí no estamos hablando de alguien con intención de ganancias. Aquí no estamos hablando de alguien que quiere ser famoso. No estamos hablando de alguien que quiere llamar la atención de los hombres, sino de alguien que ha sido llamado por Dios para aportar una palabra poderosa capaz de hacer cosas sobrenaturales. Cosas. Wow. Santo. Wow. Poderoso. Fluya, que aquí se desató una gloria. Ay, Dios mío. Dios mío. Entonces hay personas, tú me quieres decir que hay personas que están en el piso, están detenidos, Hasta que llegue la sin movimiento, por causa de una palabra. Una palabra que necesita. Una palabra. Pero no cualquier palabra. Wow. Una palabra que venga de... ¡Ay! Una palabra que venga de parte de Dios. Y qué bueno que tú hablaste de una palabra que venga del cielo. Porque Ezequiel no profetizó hasta que la palabra vino sobre él. O sea, yo entiendo que hay palabras que no están teniendo acción. Es porque el cielo no ha hablado no se le dio la sobre orden. esa palabra. No se le dio la orden. Recuerda el caso de Eliseo. Eliseo, la sumanita, él le había hecho un milagro de tener un hijo, pero se le murió el hijo de nuevo. Se le murió. Porque ese hijo que tenía la sumanita no fue producto de una palabra directa de Dios. Fue una acción del profeta que tiene el poder, pero no fue Dios que le dijo dale hijo. Entonces, como fue el hombre que obró, él tenía el poder, se obró el milagro. Ay, Dios mío. Por eso es terrible. Pero como no fue Dios, porque no fue una orden de Dios, se murió. Entonces, ¿qué hace Dios ahí? Te voy a mostrar. Tú tienes la autoridad. Tú eres llamado, pero no fui yo que te dije. Wow. Esa sumanita tiene que entenderle que yo soy Dios, no eres tú. Se va a morir. Entonces, cuando pasa el tiempo, se muere el muchacho, la sumanita va donde va el profeta, donde está el profeta. El profeta ni siquiera sabe. Él sabía que se encontraba en un estado de amargura. Pero él no sabía que se le había muerto el muchacho. No se le había revelado. Ay, pero el hombre le dijo, toma, ve con el báculo y levanta al muchacho. No salude a nadie, vete. No se levantó. Cuando la mujer vuelve donde él para acortar la historia, mira, no pasó nada. Ven, vamos conmigo. No me voy hasta que tú no vayas conmigo. ¿Qué tuvo que hacer el profeta? Tuvo que clamar a Dios primero. Para que Dios le diera la orden y resucitar el muchacho. Dios mío. Pero dice como que él puso. Ahora ese muchacho que fue dado por el profeta, ahora ese muchacho se convierte en un milagro de Dios. Wow. como hacen los rabacucos. Profeta, pero tú estás exaltando un asunto serio. Varón, porque mire qué sucede. ¿Usted sabe por qué yo traigo eso a la mente? O lo traigo con o Dios trae esta palabra. Dios trae esa palabra. Porque hay mucha gente que tiene el llamado. Tienen el llamado. Pero una cosa es que tú tengas el llamado y otra cosa es que Dios te diga hazlo. Wow. O dilo. Que Dios te direccione. Porque Isaías era profeta y estaba con Usía ahí, sirviéndole. Era profeta y había dicho quizás mucha profecía de índole pequeña. Ahora, cuando muere el rey Usía, que viene el Señor y se le aparece, y entra en esa revelación que dice, yo vi un trono alto y sublime, y al que estaba sentado en él, cuya falda llenaba el templo. Santo, y que él vio esa gloria que se le apareció. Ese que era un servidor de un rey se convirtió en uno de los profetas mayores. Wow. Con la profecía más certera, profética de los últimos años o de los últimos tiempos, porque Dios se le apareció. Entonces puede que tú tengas el llamado, pero hasta que Dios no te dé la orden, no te muevas. Que es lo que está pasando con muchos llamados profetas. El mismo Jesús decía, yo no hablo lo que quiero, sino lo que mi Padre me dice que hable. Wow. Pero para él hablar, ¿qué hacía? Subía al monte y recibía órdenes. Y hay mucha gente que creen que pegado a un celular, en grupos, élites, porque ahora mismo si usted va a una actividad, usted va a ver que hay asientos reservados. Y hay un grupo de supermanes espirituales
que si usted dice que no tiene 100,000 seguidores, Dios mío, usted no puede estar al lado de a ellos. usted Dios no lo usa. Entonces no estamos hablando de esa gente. Siga buscando, ese es su ambiente, siga ahí. Déjeme con Reinaldo Alcántara, Dios mío, que está ahí padeciendo necesidades, que está ahí llorando por situaciones que le han llegado por causa de su ministerio, que quizás no es famoso, pero es un hombre que se ha mantenido firme, que ama a Dios de verdad, que su intención no es ni ser famoso, ni recibir buena ofrenda, ni siquiera está pensando en avión. gloria a Como hay gente que quieren ir y viajar para decirse internacional. No, estamos hablando de alguien que ha sufrido penalidades en Dios y que es probado como un verdadero soldado. Entonces esas son la gente genuina que Dios va a usar con esa palabra poderosa para hacer el milagro que en estos tiempos mucha gente está clamando y todavía no lo han recibido. Por eso, mi hermano, oye, que en este momento esto es una palabra. Lo que tú estás diciendo, eso está poderoso, varón. Óyeme. Eso está terrible. Santo, yo siento el poder de Dios. Lo que te estoy diciendo para que entiendas que la gente que tienen el llamado de Dios, que tienen esa esencia, ese ADN en la palabra, son gente que posiblemente no tengan el reconocimiento, pero tienen la aprobación del cielo. Wow. Cuando tú hables, vas a ver resultados. Son gente que se alimentan de la palabra, no de lo que ven ni lo que oyen. Así no de lo que está a la moda, es de lo que dice la palabra, de lo que dice Dios. Por eso fue que en el tiempo cuando Josafat y Acab iban a luchar contra Siria, si no me equivoco, dice que todos profetizaban en bien al rey. Pero había uno llamado Micaías que hablaba lo que Dios decía. Ay, ay, ay. Y todo el mundo quiere escuchar. Bueno, por eso que hay muchos profetas hoy de buena. Usted no ve que hay gente, poca gente hoy que descifran los pecados. Porque ellos quieren profetizar cosas buenas para que le den buena ofrenda y lo vuelvan a invitar. Entonces esos profetas estaban en ese tiempo. Todo el mundo le profetizó al rey, vete que tú vas a tener victoria. Te va a ir bien. Espérate, estaba raro porque dijo, los mismos reyes dijeron, pero ven acá. ¿Y cómo que todo el mundo dice que no va a ir bien? Pero te vamos a llamar al que siempre nos profetiza malo, a ver qué él dice también. Llaman a Micaías. Dime, ¿qué dice Jehová? Señores, recuerden que cada vez que yo hablo ustedes me quieren matar. No me pregunten. No, dime que no pasa nada, habla. Bueno, vayan que ustedes van a tener victoria. No, ese no eres tú. Tú eres un hombre que cuando habla dice las cosas como son y hemos visto los resultados. Ok, le dice el Señor, dice Micaías, dice el Señor que va a pasar tal y tal cosa. Van a pelear y van a caer en manos de los enemigos. Ahí le dio uno de los guardas un pecozón. Pero ¿por qué pasó eso? Porque el hombre era un profeta que tenía una palabra de Dios que no se contaminaba por ninguna ofrenda ni ninguna posición que le pudiera ofrecer el hombre, sino porque entendía que cuando Dios hablaba, él tenía que obedecer. Así es. Finalmente, ministro, esto está poderoso. Quisiéramos seguir, pero se nos fue el tiempo. Ya nos fue el tiempo. Parte 2, amado. Sí, realmente. Esto está poderoso, amado. Finalmente, amado, despídase ahí. Porque mire, este ambiente está como para uno seguir profetizando. A correr. Gloria al Señor. No, hay una atmósfera poderosa, amado. Cuando se habla de los proféticos, eso despierta. Muchos profetas que tienen que despertar en estos tiempos. Así que, amado, vamos a cerrar con una oración poderosa para que Dios esté levantando cada persona que se encuentra en un letargo espiritual. Amén. Amén. Tenemos un minuto, amado. En el nombre de Jesús. Padre, levanta en esta hora a toda persona, aleluya, que está caída. Cada persona, Dios, que se encuentre en una condición de salud. Cada persona que necesita restauración. En este momento, Dios, como el profeta Ezequiel, nosotros declaramos la palabra de sanidad, la palabra de restauración. Y te pedimos un milagro en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate en cada vida, cada familia en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Un honor haberlo tenido aquí, hermano. Yo creo que vamos a la segunda parte, porque esto quedó... Amén, príncipe. Shalom, nos vemos el próximo sábado, amados.